tal? ¿Cómo están, conquistadores, guías mayores? Qué gusto saludarles nuevamente en este inicio de semana. Bueno, creo que disfrutamos el día de ayer de la especialidad de himnos con el pastor Jean Naún Luidor. Bueno, hoy vamos a tener una especialidad también muy importante e interesante, y es la especialidad llamada virus. Para eso hemos invitado a una guía mayor llamada Keren Elizabeth Jan Duarte. Ella estudia la licenciatura en biotecnología genómica y ha preparado este material muy interesante para todos nosotros. Esperamos que todos seamos beneficiados y tomemos nota, tomemos apunte de toda esta información que es muy valiosa, sobre todo para estos días de contingencia. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a Especialidad en Casa y que el Señor les bendiga. Hola, soy Keren Elizabeth Jan Duarte, estudio la licenciatura en biotecnología genómica y les presento esta tarde la primera de dos partes de la especialidad de virus. Una palabra que ha sido sonada mucho en estas últimas semanas, así que espero que estén todos en sus casas y se estén preguntando, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, todo esto comenzó con una pequeña planta de tabaco. Era el año de 1892, cuando Dmitry Ivanovsky, un biólogo ruso, se da cuenta de que los jugos extraídos de una planta con la enfermedad del mosaico del tabaco seguían siendo infecciosos, es decir, enfermaban plantas sanas, incluso si estos jugos eran filtrados con un filtro tan pequeño que retenía las bacterias. ¿Pero qué podía ser más pequeño que las bacterias? Lamentablemente, el trabajo de Ivanovsky se quedó ahí. Y no fue hasta 6 años después, en 1898, que esta vez un microbiólogo holandés de nombre Martinus Beijerinck retoma los trabajos de Ivanovsky y se convence de que existe un agente infeccioso disuelto en estos jugos filtrados, a lo que llama contagium vivus fluido, que significa fluido vivo contagioso en latín. Más tarde sería Beijerinck el que le dé el nombre de virus a estos diminutos agentes infecciosos. Así es como comienza la historia de la virología, disciplina que estudia los virus. Pero entonces, ¿qué son los virus? Bueno, vamos a ver las siguientes definiciones. El virus es un agente infeccioso que típicamente consiste de un tipo de ácido nucleico y una cubierta proteica. Es muy pequeño para verse en el microscopio óptico y se puede multiplicar únicamente dentro de las células vivas de un huésped. Dejémoslo hasta ahí y vamos con otra definición bastante parecida. Un virus es un agente infeccioso acelular que consiste de un material genético en la forma de una molécula de ácido nucleico, DNA o RNA, usualmente con una cápside proteica, y es capaz de direccionar su propia reproducción cooperando la maquinaria dentro de las células vivas que infecta. Pero eso son muchas palabras, así que vamos a retomar solo lo más importante. El virus es un agente infeccioso acelular, es decir, no está conformado por una célula. Y, sobre todo, no aparece la palabra organismo vivo. Dejémoslo hasta ahí. Tiene material genético que puede ser DNA o RNA, pero no ambos. Usualmente tiene una cápside proteica, y esto es porque algunos virus lo tienen y otros no. Y únicamente se reproduce si está dentro de células vivas. Y aquí es donde comienzan a surgir algunas dudas acerca de la naturaleza de los virus. ¿Están los virus vivos o no lo están? Y la respuesta sería, tal vez, algunas veces. Depende de dónde estén. La cuestión de si los virus están vivos o no sigue siendo discutida entre biólogos, y esto es debido a que no están claras las definiciones de lo que es la vida y de lo que es la ecología, las cuales van cambiando de acuerdo a los nuevos descubrimientos. Por lo tanto, el pensamiento actual sugiere que pensemos en los virus como parte de un sistema viviente complejo, uno en el que estamos incluidos todos los organismos vivos. Imaginemos el árbol de la vida y los dominios bacteria, arquea y eucaria. Los virus no aparecen en ningún lado, pero si miramos más de cerca, podemos encontrar que los virus están en todos lados. Hay virus que infectan bacterias, virus que infectan arqueas, virus que infectan protistas, hongos, plantas, animales invertebrados, humanos y otros animales vertebrados. Incluso hay virus que infectan otros virus. Pero entonces,
Si queremos dar una respuesta un poco más clara a esta pregunta, podemos decir que cuando pensamos en viriones, que son las partículas víricas inertes que se mueven por el ambiente, estos no están vivos. Pero sí, y solo si estas partículas infectan una célula viva, entonces los virus comienzan a adquirir características de organismos vivos, como por ejemplo el elaborar sus proteínas, el reproducirse, el elaborar energía, etc. Pero basta de cuestiones filosóficas y vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo puedo distinguir un virus? Bueno, las características de los virus son las siguientes. Los virus son agentes filtrables inertes, es decir, son partículas muy pequeñas. Son parásitos intracelulares obligados, porque estos no pueden producir su propia energía, sus proteínas, independientemente de la célula hospedera en la que estén. El genoma viral está compuesto por RNA o DNA, pero no ambos. Y los virus tienen una cápside o una envoltura que tiene proteínas alrededor. Los virus no tienen la capacidad de reproducirse por división o por fisión binaria. Necesitan de una célula viva que los ensamble. El siguiente punto es ¿cómo se ven los virus? La morfología vírica es bastante sencilla. Los virus se dividen en dos, virus desnudos y virus envueltos. Los virus desnudos se componen únicamente del ácido nucleico y una cápside de proteínas alrededor. Esta cápside tiene subunidades llamadas capsómeros, y al conjunto de ácido nucleico más la cápside se le llama nucleocápside. Los virus envueltos también tienen nucleocápside, pero contienen además una envoltura lipídica proveniente de alguna membrana celular. Esta envoltura le da características especiales a este tipo de virus, como el virus de la influenza, el VIH, la hepatitis B y C y nuestro favorito, el coronavirus. Estos virus tienen la posibilidad de salir de la célula sin matarla. Contienen en la envoltura al menos una proteína codificada por el virus. Si se pierde la envoltura, pierde la infectividad estos virus, es decir, ya no son capaces de infectar una célula. Son sensibles a la desecación, al calor, a los detergentes y al ácido. Deben permanecer húmedos para su transmisión, por lo cual se transmiten en gotas de secreciones. Los virus desnudos, por su parte, son estables en ambientes hostiles, ya que no son dañados por la desecación, el calor, los ácidos, el detergente. Son liberados por lisicelular, es decir, tienen que matar a su célula hospedera para salir. Pueden mantenerse en ambientes secos y son fácilmente transmitibles por manos, polvo y fomites, que son superficies inertes que estamos en contacto, por ejemplo, una computadora, una mesa, un celular, etc. Algunos ejemplos de estos virus serían el adenovirus, el Coxsackie virus A y B, la hepatitis E y la hepatitis A y el Norwalk virus. Ahora, ya que conocemos cómo se ven los virus, voy a presentarles algunos y cómo están clasificados de acuerdo a la simetría de su nucleocápside. Si la nucleocápside se dispone en una simetría helicoidal, es decir, los capsómeros están en forma de hélice, ejemplo clarísimo, el virus del mosaico del tabaco. También el virus de la rabia, el mixovirus, coronavirus, hantavirus y el virus de la influenza. Y se estarán preguntando en sus casas, pero si yo veo una bola, bueno, esto es porque el virus de la influenza, si recordamos, era un virus envuelto. Es decir, tiene encima de la nucleocápside una envoltura de lípidos. Pero si abrimos esta envoltura de lípidos, podemos encontrar que en la nucleocápside los capsómeros se disponen de forma helicoidal, como vemos en la imagen. Otra simetría es la simetría icosaédrica o la simetría cúbica, como por ejemplo el VIH, adenovirus, herpesvirus, rotavirus, papilomavirus, hepatitis B y virus de la polio. Por tercero, tenemos la simetría compleja. Esta puede ser de dos formas, que no tenga nada que ver con la simetría helicoidal y la simetría icosaédrica, en el caso de el virus Pox, que no se parece para nada a ninguno de los otros dos. O podemos tener como el bacteriófago T4, el cual tiene simetría helicoidal en la parte de abajo y simetría icosaédrica en la parte de arriba. O sea, presenta ambas simetrías. Lamentablemente, esta no es la única manera de clasificar a los virus. Hay un sistema de clasificación que divide a los virus en 7 clases diferentes. Esto se llama Sistema de Clasificación Baltimore y está de acuerdo a cómo ha
en su RNA mensajero, el cual depende de qué tipo de material genético tengan. Por ejemplo, en la clase número 1 podemos encontrar material genético de tipo DNA de doble cadena. En la clase 2, material genético DNA de cadena sencilla. Clase 3, material genético RNA de doble cadena. Clase 4, RNA de cadena sencilla, polaridad positiva. Clase 5, RNA de cadena sencilla, polaridad negativa. Clase 6, RNA de cadena sencilla más retrotranscriptasa. Clase 7, DNA de doble cadena más retrotranscriptasa. Se preguntará, ¿qué es lo que acabo de escuchar? Bueno, no entraremos en detalles que no nos corresponden hasta esta diapositiva. Y es que la replicación viral obviamente depende del tipo de material genético que estén utilizando los virus. Es decir, cada grupo de Baltimore tiene una manera específica de reproducirse y en estos 20 minutos no vamos a estudiarlas todas. Pero lo que sí es que podemos resumir la replicación viral en 6 pasos. Paso número 1. Absorción, que sería el acercamiento y reconocimiento del virus y la célula. Paso 2. Penetración del virus en la célula. Paso 3. Desnudamiento, es decir, fuera envoltura, fuera cápsida. Hay que dejar el ácido nucleico libre para el paso número 4, que sería la multiplicación, que es donde principalmente cada grupo de Baltimore se diferencia dependiendo del ácido nucleico que tenga el virus. Siguiente paso, el encapsulamiento de las copias de este genoma viral para su liberación. Y están listos los virus para infectar otra célula. Como tarea, bueno, si es que tienen tiempo y están interesados en cómo se replican los virus, pueden ingresar al link y escoger la clase de virus que más les llame la atención y descubrir cómo estos agentes secuestran la maquinaria celular para hacer clones de ellos mismos. Bueno, durante esta copiadera algo puede salir mal, y es que después de varias copias al ácido nucleico puede que una o que otra copia tenga errores. Estos errores se llaman mutaciones, y las mutaciones puede o no que tengan un efecto sobre el comportamiento del virus. Es decir, no porque un virus tenga una mutación significa que ya no va a infectar, o caso contrario, que infectará muchísimo más. Puede ocurrir, pero no necesariamente. Claro que hay virus que tienden a mutar más rápido que otros. Por ejemplo, los virus de ácido nucleico de tipo RNA tienden a tener tasas de mutación mucho más altas que los virus de DNA, y esto debido a una característica que tienen las polimerasas, que son las enzimas encargadas de copiar el ácido nucleico. Claro que como todo en los virus, hay excepciones, y una de estas excepciones es la que está ayudando a los científicos a rastrear la ruta del coronavirus a través del mundo. Si tú quieres saber de dónde vino el virus que no te deja salir de casa hoy, te invito a que visites el link y aprendas un poquito más acerca de las mutaciones. Continuando con el tema de las mutaciones, supongamos que esta vez la mutación sí cambia el comportamiento del virus. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Bueno, pongamos un ejemplo que pasa muy a menudo en nuestra vida diaria. Tú te enfermas, alguna enfermedad viral, no sé, la que quieras, la que se te antoje. Vas al médico y el médico te receta un medicamento. Este fármaco actúa sobre una proteína específica en el virus e impide que éste se replique. Pero en tu cuerpo hay millones de copias del virus y una tiene una mutación en esa proteína que hace que el fármaco no le afecte. Es decir, este virus es resistente. ¿Qué va a pasar? Pues después de un tiempo con el tratamiento, los virus normales dejaron de replicarse. Pero el virus resistente se siguió replicando y es que el fármaco no le hacía nada. Y tú seguirás enfermo. Lo mismo pasa con las bacterias, básicamente. Así que imagina que un virus o bacteria muta en ti. Tú contagias a alguien, ese alguien va al médico. Le recetan exactamente el mismo medicamento que a ti. ¿Qué va a pasar? Nada. Eso es lo que va a pasar. El medicamento ya no va a funcionar en esa persona. Así que si alguna vez te recetan un antiviral o un antibiótico, por favor, termina el tratamiento y sigue las indicaciones médicas. De otra forma, estarías favoreciendo la resistencia microbiana. Pero esa es otra historia. Sigamos con los virus y cómo combatirlos. Esta vez nos remontaremos incluso más atrás del descubrimiento de los propios virus. En el siglo XVIII, un médico inglés, Edward Jenner, dio el primer paso para erradicar una enfermedad terrible que mataba aproximadamente 400.000 personas por año
en Europa y que dejaba con cicatrices de por vida a aquellos que la sobrevivían. Jenner, que vivía tranquilamente en el campo, quiso probar una creencia popular que rondaba entre los ordeñadores de vacas. Yo nunca tendré viruela porque he tenido viruela vacuna, decían los que, al estar en contacto con las vacas lecheras, contraían esta enfermedad con síntomas muy leves en humanos. Así que, en mayo de 1796, Jenner encontró una joven lechera que tenía viruela vacuna en manos y brazos. Con material de las lesiones, Jenner inoculó a un niño de 8 años. 10 días el niño estuvo con molestias en las axilas y un poco de fiebre, pero no más. Pasados 2 meses, en julio de ese mismo año, Jenner vacunó al niño, esta vez con extractos de lesiones de viruela. El niño no tuvo ningún síntoma y Jenner concluyó que la protección estaba completa. En el siguiente video aprenderemos un poco más de la viruela y cómo fue la primera enfermedad viral en ser erradicada. Ahora, ¿cómo funcionan las vacunas? Muy bien, las vacunas funcionan muy bien. Lo que hacen es introducir a tu cuerpo una forma inactiva o debilitada de un agente que causa la enfermedad. Incluso las nuevas fórmulas de las vacunas introducen solo partes del agente, como proteínas o ácidos nucleicos. En sí, la cantidad y diferencia de las vacunas podrían ser una especialidad por sí solas. El cuerpo reacciona al agente estimulando tu propio sistema inmune y creando anticuerpos contra este. Estos anticuerpos recorrerán el agente infeccioso y defenderán al organismo cuando el agente infeccioso reaparezca y ataque de nuevo. Ahora, supongamos que una sociedad con distintos porcentajes de vacunación está bajo una enfermedad infecciosa. Como ven, cuando nadie está vacunado, la enfermedad se esparce fácilmente a través de todos. Pero cuando la mayor parte de la población está vacunada, la enfermedad se propaga menos y más lentamente. Incluso, individuos no vacunados se mantienen sanos debido a que están protegidos por la comunidad que sí está vacunada. A esto se le llama inmunidad de grupo. Y esto fue todo por hoy. Te veo en el siguiente video con más información acerca de los virus. Como mencionamos en el video pasado, durante esta segunda parte hablaremos un poco sobre cómo la viruela, una enfermedad que alguna vez mató al 35% de sus víctimas y dejó a muchos otros con cegueras o con cicatrices, hoy en día no es algo que nos preocupe ni a ti ni a mí. Y es que para que una enfermedad se considere erradicada, debe ser eliminada de absolutamente todo el mundo. Hasta ahora, únicamente la viruela se considera erradicada. De hecho, este año, en el 2020, se celebra el 40 aniversario de la erradicación de esta enfermedad, un logro que requirió del trabajo coordinado de todos los gobiernos y de muchos años. La erradicación de la viruela se logró a través de un control focalizado por medio del cual se identificaban rápidamente los nuevos casos de viruela y se aplicaba lo que se conoce como vacunación en anillo. La vacunación en anillo implica que todo aquel que pudo haber estado en contacto o expuesto a un paciente con viruela, de ahí se rastrea a todas las personas y se les vacuna tan rápido como sea posible. De esta forma es posible aislar la enfermedad y prevenir el contagio. Gracias a estos esfuerzos, el último caso de viruela silvestre ocurrió en Somalia en 1977. ¿Pero por qué la viruela es la única enfermedad viral que se ha podido erradicar? Bueno, la viruela era una candidata muy buena para la erradicación y vamos a descubrir las siguientes razones. En primer lugar, la enfermedad era fácil de identificar, pues los pacientes presentaban erupciones en la piel que son reconocidas muy fácilmente. Además, como el plazo entre la exposición y la aparición inicial de los síntomas es muy corto, la enfermedad no se puede propagar demasiado antes de que sea reconocida. En segundo lugar, solamente los humanos pueden transmitirla y contraer la viruela. Algunas enfermedades virales tienen reservorios en otros animales, como por ejemplo en chimpancés, en cerdos, en aves, etc. Pero en el caso de la viruela, solo los humanos pueden infectar y contraer viruela. Aparte de la población humana, no hay lugar en el que la viruela pueda ocultarse. También es importante mencionar que las personas que desarrollaron la infección también y sobrevivieron a esta,
desarrollaron de manera natural una inmunidad de por vida, es decir, no se iban a volver a contagiar nunca. Por lo tanto, las personas que no se contagiaron y a las que les llegó la vacunación, esta fue sumamente efectiva. La erradicación de esta enfermedad, la viruela, dio la esperanza para que se lograra lo mismo con otras enfermedades, como por ejemplo la poliomielitis, las paperas, entre otras. Pero cada una de estas enfermedades que mencionamos tiene obstáculos que han impedido su erradicación. Por ejemplo, en el caso del sarampión, no existe una vacuna de bajo costo que sea efectiva y adecuada para los niños, así como que la población no le da la importancia suficiente. En las paperas no se tienen los datos concretos de cómo afecta a los países en vías de desarrollo, así como que el diagnóstico de las paperas es un poco complicado. Lo mismo para la rubiola. Y en el caso de la poliomielitis hay una cobertura muy baja de vacunación porque los países no se han comprometido lo suficiente. Sin embargo, se consideran que estas enfermedades son potencialmente erradicables. Y esto es porque algunas incluso ya se ha demostrado que pueden ser eliminadas de zonas geográficas específicas, como por ejemplo en el caso de la zona de las Américas, 3 grandes enfermedades ya han sido eliminadas: la viruela en 1971, el sarampión en 1994 y hace apenas 5 años la rubiola fue declarada, la zona de las Américas fue declarada libre de rubiola en el 2015. ¿Pero qué es lo que hace tan difícil el tratamiento de las enfermedades virales? Creo que podríamos resumir algunas características de los virus que dificultan su tratamiento. En primer lugar, creo que tendríamos que poner que la falta de antivirales para la mayoría de los virus. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, disponemos de un gran arsenal de antibióticos, entre más y menos específicos, que nos ayudan a lidiar con las infecciones bacterianas. Sin embargo, en el caso de los virus, muchas veces lo único que podemos hacer es esperar a que nuestro sistema inmunológico acabe con estos agentes infecciosos. Aunque virus más agresivos, que están asociados a patologías un poco más graves, sí que se disponen de antivirales bastante específicos, como es el caso de los retrovirales para el virus del VIH. Sin embargo, esta especificidad alta de los antivirales hace que estos no tengan efecto frente a otros virus. Pues si recuerdan, los mecanismos de los virus son variadísimos. Y en ocasiones, los antivirales que disponemos lo único que hacen es bajar o parar la replicación del virus con el único objetivo de darle tiempo a nuestro sistema inmunológico para que se encargue del problema. Y tampoco está de más mencionar que el uso de los antibióticos en enfermedades virales sirve para absolutamente nada. Es más, se ha demostrado que su uso puede ser perjudicial en enfermedades virales debido a que lo que hace el antibiótico es debilitar a nuestra microbiota, que es la que nos ayuda a estar saludables. A menos de que se presente un caso de una coinfección, es decir, tengas una enfermedad infecciosa viral y también bacteriana, el uso de antibióticos no se recomienda y afecta negativamente tu salud. Mientras que tu sistema inmune, no esté debilitado por una enfermedad anterior o porque estás bajo algún problema de salud, las consecuencias de una infección vírica suelen ser muy leves, como ocurre con el catarro común. Sencillamente nuestro cuerpo reacciona y soluciona el problema de manera autónoma. Tal vez tengas una semana de cansancio o te sientas un poco mal, te tomes algo para aliviar los síntomas, pero hasta ahí. Otra característica de que debemos tomar en cuenta y por qué los virus son un poco difíciles de eliminar es que los virus son bastante específicos, pues atacan un tipo de célula en específico o un organismo en particular, por lo que una vez que el virión, que es la partícula que está externa, inactiva, accede a la célula del organismo, no hay mucho que podamos hacer para parar su replicación. Lo que nos lleva al punto 3. La variedad de los mecanismos que utilizan los virus para atacar las células y controlarlas y utilizar su maquinaria para reproducirse son muy, muy variados, por lo que hace que las células no puedan atacar esta gran cantidad de mecanismos que tienen, lo cual hace difícil su tratamiento. Por último, y bastante muy importante, recordemos las mutaciones. La tasa de mutación de los virus hace que disponer de vacunas o tratamientos que sean 100% efectivos sea imposible, pues lo que funcionaba el año pasado frente a alguna cepa, puede que el virus de este año con este no funcione.
Esto pasa con las vacunas de la influenza que van cambiando, por ejemplo, año con año. Hay varias enfermedades virales, pero para los propósitos de esta especialidad se verán 3 enfermedades virales cuyos síntomas son bastante parecidos y son conocidas como enfermedades exentemáticas. La rubiola, cuyos síntomas son fiebre, glándulas hinchadas y erupción de ronchas. Que si, por ejemplo, una mujer que está en el primer trimestre del embarazo contrae el virus, esto le puede ocasionar graves malformaciones al bebé, así como problemas cardíacos, sordera, ceguera, retardo mental severo y también otros daños al sistema inmunológico. Al sistema nervioso central. El sarampión, al igual comienza con síntomas un poco parecidos a la gripe, conjuntivitis y también encontramos fiebre. Entre los 2 y 4 días aparecen ronchas rojas en el cuerpo. Y el sarampión presenta un problema serio y es que pueden aparecer infecciones bacterianas agregadas a esta enfermedad, como por ejemplo infecciones de garganta, neumonías, infección de oído. Y esto puede ocasionar problemas más graves como sordera. Por último, la varicela, cuyo signo más visible es que en el cuerpo aparecen erupciones que se desarrollan en la cabeza y en el resto del cuerpo. Se extiende a cara, brazos y piernas en un periodo de 3 a 4 días. Esta erupción puede formar de 250 a 500 pequeñas ampollas en todo el cuerpo que se secan hasta formar costras. Y presentamos imágenes de cómo se observan cada uno. Es también trabajo de ustedes buscar cuáles son las principales características de cada una de la enfermedad y comparar varias fotos a ver cómo se observa una enfermedad y cómo se observan otras. Hay otras enfermedades virales que pueden ser confundidas, como lo son el resfriado y la gripe. Y yo sé, muchas veces los hemos usado como sinónimos, pero esto no es correcto. El resfriado común, seguro más de uno de nosotros lo ha sufrido. Y esto es causado por una infinidad de virus. Bueno, no tantos. Casi 200 virus diferentes pueden causar un resfriado común. Los síntomas, ya los conocemos, son moqueo, estornudo y garganta irritada. Los niños son los que principalmente pueden estar expuestos a este virus debido a que pasan mucho tiempo jugando con otros niños en las afueras, en el jardín de niños, etc. Y están en contacto con superficies en las que puede estar alguno de estos virus. La gripe, en cambio, es causada únicamente por el virus de la influenza. Esta tiene 3 tipos, tipo A, tipo B y tipo C. Se tienen vacunas para el tipo A y el tipo B, pues estas cepas son las responsables de las gripes epidémicas, mientras que para el tipo C, por lo regular, se causan infecciones, pero con síntomas bastante leves. La influenza tipo A, como les digo, hay algunos virus que tienen reservorios en animales. La influenza tipo A se puede presentar también en cerdos, en pollos, en focas y hasta en caballos, mientras que el tipo B está únicamente en humanos. Los síntomas son fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares, dolores de cabeza y un poco de fatiga y cansancio. Muy bien, ahora resulta que los virus no son los únicos agentes infecciosos acelulares. Hay otros agentes, otros entes que están en la frontera entre lo que es la vida o lo que no está vivo. Y estos se llaman priones y viroides. Si recordamos, los virus están constituidos por proteínas y material genético. Pues, ¿qué creen? Los priones son únicamente proteínas mal plegadas que tienen la habilidad de transformar proteínas normales a esta forma mal plegada infecciosa. Los viroides, por otra parte, son material genético de tipo RNA que está cerrado, que no codifica para nada, que únicamente existe y se replica en las células. Pero aún falta mucho por descubrir acerca de estas estructuras. Por último, la tarea final de esta especialidad es aplicar todos los conocimientos que ahora tienen en un reporte acerca de un virus que haya o esté causando una pandemia. Y esto también tienen que poner las características del virus, las características de la enfermedad que provoca el virus, cómo se ha frenado o cómo se pueden prevenir este tipo de situaciones en las que se ponen en peligro la vida de muchas personas. Ha sido un placer estar con ustedes en la segunda parte del video y espero que
estos conocimientos les sirvan en su vida diaria. Si tienen dudas, preguntas o algún comentario, pueden ponerlo en los comentarios de este video y con gusto les responderemos.